miña vida na sanidade foi circunstancial. Cando fun a Mili, fun a Ceuta. En Ceuta destinaron unha compañía de sanidade. Resulta que entonces había moitos enfermos, porque viñan da Marcha Verde e había como unha especie de hospitalillo xa dentro da miña compañía. Entonces, aquel ano que estuve en Ceuta, collínlle moito gusto á sanidade. A sanidade ali era difícil, pero era moi bonita. La medicina es la profesión más bonita del mundo. Yo nunca la he entendido como un trabajo, sino la he entendido como una forma de estar en el mundo, como una forma de vivir y como una forma de desarrollarme como persona. Me siento tan bien siendo médico ahora que al principio. Ahora todavía más, con más experiencia y por tanto con más capacidad de ayudar. Y bueno, todo el mundo que pueda y que quiera debería ser médico. El internista, para nuestros televidentes, debemos decirlo, es el médico que relaciona todas las especialidades, el que sabe de todo, por decirlo así. Muchas gracias por venir, José Luis. Y precisamente uno de los temas que queríamos hablar era que le explicaras a nuestros telespectadores que son mayores, sabes que es un programa dedicado a personas de más de 60 años, ¿qué es un internista? Bueno, primero gracias a ti, Armando, como amigo, como compañero de tantos años, y a Telemiño por invitarme de nuevo. Es una cadena a la que quiero mucho y con la que tuve muchísimo contacto durante mucho tiempo. Ser internista es ser el médico, digamos, el médico de familia del hospital, ¿no? Alguien que en el entorno hospitalario, un poquito más especializado, es capaz o intenta aglutinar todos los problemas de una forma holística, ¿no? Una forma general de los pacientes para intentar dar respuesta al paciente, no a la enfermedad, sino al enfermo, ¿no? Que siempre es un conjunto de muchas cosas, de varias enfermedades, de varias maneras de ver el mundo, de varias maneras de ver la vida, de varias maneras de sentir, y por eso nosotros un poco tenemos esa vocación integral, especialmente interesante para una provincia en la cual hay una importante mayoría de pacientes mayores que tienen muchos problemas a la vez y que hay que enfocarlos todos en conjunto. Claro. Y precisamente de eso también quería hablarte. Somos la provincia más envejecida de Galicia y casi del mundo. Y qué cosa curiosa, ¿no? Que no haya un servicio de geriatría, que sí lo hay, pues en Vigo y en otras, y que siendo la provincia más envejecida que no haya un servicio de geriatría, lo cual no quiere decir que a esa gente no se la atienda, sino que está llevado precisamente por internistas, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día, evidentemente, interna cubre perfectamente el papel que en otros lugares hace geriatría, que en algunas otras provincias está presente porque hay un histórico, ¿no? Cada hospital y cada área sanitaria ha ido evolucionando, pues como, bueno, a veces por circunstancias sin más, pero de alguna forma medicina interna cubre ese papel de atención al paciente mayor, entendiendo como todos los síndromes geriátricos, todos los problemas que suelen ocurrir a las personas mayores, y además con con un contexto especializado muy amplio, ¿no? Como tú bien sabes, pues bueno, pues un poco somos capaces de resolver problemas neumológicos, problemas cardiológicos, problemas un poco. Entonces, de alguna manera, esta provincia ha ido por esta línea y creo que los internistas estamos dando un servicio a todos los pacientes mayores de nuestra provincia. Por supuesto, estamos a su disposición y no se trata de discutir sobre campos de cada especialidad. Yo creo que todos aportamos, pero bueno, en Orense la historia ha llevado a esto, una interna fuerte que durante años hemos tenido incluso pues un hospital que antes tuvisteis de alguna forma los neumólogos también, ¿no? Para nosotros solos, el hospital de Piñor, que hoy está ocupado por patología psiquiátrica, pero durante muchísimos años pues nosotros lo atendimos totalmente, ¿no? Los internistas. Sí,
pensando precisamente en geriatría. Pensando en es eso. que hay varios modelos, ¿no? en distintos hospitales de España en el que el eje de todo el hospital es la medicina interna, como ocurre en Bellvitge. Yo estuve en Bellvitge, en Barcelona, precisamente formándome en alguna, ¿no?, parte de mi especialidad, y la medicina interna, ¿no?, era como el ascensor, ¿no?, que recorría las distintas plantas. Cada planta era una especialidad. Las que eran quirúrgicas estaban abajo y tenían al lado el quirófano, ¿no? Pero la medicina interna era quien relacionaba los distintos pisos, quien llevaba, como tú dijiste al principio, al paciente en todos sus procesos diferentes. Ingresa en neumología por una neumonía un paciente, pero es diabético, y ya el internista tiene su presencia y va a llevar la diabetes y otros problemas que tenga. Por eso yo siempre lo dije, los internistas son los sabios, ¿no?, del hospital, los que conocen de todas las especialidades, ¿no? Tú, como persona, como profesional, aparte de... llegaste a Orense, tú eres riojano, ¿no? Sí, sí. Eres riojano. Sí. Y llegaste para montar precisamente lo que era el hospital de día, ¿no? El hospital domiciliario, ¿no? No, bueno, eso fue después, ¿no? Yo llegué a Orense casi por casualidad, allá ya por hace muchísimos años, y yo he vivido mucho más tiempo en Orense que en Logroño, por tanto ya soy más orensano que riojano, y así lo digo, incluso en mi tierra, la que quiero muchísimo. Yo llegué, a ver, y me tocó un poco de todo. Empecé en el hospital cuando todavía apenas había especialistas que no fueran internistas, quiero decir que de alguna manera el tronco común, que es la interna, luego fue derivando en Orense en neumología, creció endocrino, crecieron todas las especialidades alrededor, y bueno, de una forma pues más o menos armónica, ¿no? Entonces, en principio viví esa época, luego nos tocó, precisamente me tocó organizar y estructurar el Hospital de Piñor, en el que estuve pues bastantes años, en una etapa muy bonita de mi vida profesional, con una cantidad de compañeros excelentes a los cuya amistad compartimos. Y luego volví al hospital, entonces la Residencia Nuestra Señora del Cristal, y ahí empezamos a organizar algo que todavía continúa y que nos parece que es un modelo muy interesante, que es de relación con la atención primaria, ¿no? Nosotros tenemos unas consultas, en concreto 4 consultas en este momento, que cada cual tiene su área y sus médicos de primaria, de familia, con una relación muy directa. Y entonces gestionamos esto. Y al lado hicimos un hospital de día para dar solución a necesidades ya técnicas, como vosotros tenéis el hospital de neumología, por ejemplo, pues administración de hierro intravenoso, pues a veces para sacar líquido de la pleura, del abdomen y tal. Entonces, esto es lo que más o menos monté. Luego tuve un periodo corto, 4 años en la gerencia del hospital, y luego volví otra vez a lo mismo que estaba haciendo antes. O sea que, de alguna manera, en Orense he recorrido todos los aspectos de la vida profesional, y aquí estoy, más o menos. Hasta La Región. El periódico La Región, en el que también, con una cierta frecuencia, pues escribías tus artículos. Agradezco muchísimo tu presencia y pena de no poder estirar más los minutos. Muchas gracias a ti y a Telemiño de nuevo, y cuando queráis, esta es mi televisión también. A razón de que escollera a carreira de enxeñeiro agrónomo é que cando eu era xoven, na miña zona, na zona de San Amaro, se fixo unha das primeiras concentracións parcelarias da comarca do Carballiño, e o feito de ver os enxeñeiros, os peritos, medir as fincas, pasear por ali, a creación dunha cooperativa de produción de leite tamén na zona, foi unha das razóns que me axudou a escoller a carreira, porque ademais tiña a idea de estudou medicina, e, ao final, foi agrónomos. Don Ramón Álvarez Barbeito, voy a decir Barbeito porque es como lo conocemos. Muy bien. Ingeniero superior agrónomo,
y profesor de formación profesional de la familia de Agraria. Y como en el momento en el que usted realizó los estudios de agrónomo, ¿hay ahora las mismas facultades en España o hay más? Bueno, pois, boas tardes en primeiro lugar. Evidentemente non, dicir, en 40 e pico anos as cousas cambiaron moito en educación. Entonces, cando eu estudiei, cando estudiei a carreira de agrónomos, en aquel momento en España había 3 cidades onde se impartía, que eran Madrid, Barcelona e Valencia. Eu fui a Valencia porque tiña familia por ali e por eso empecé a facelo ali. Pero claro, nestes momentos creo que pois, en todas as autonomías hai unha escola técnica superior de enxeñeiros agrónomos e incluso, digamos, das escolas públicas, pero tamén logo están as escolas privadas. Sí, as privadas. O agrónomo, cando termina, que non é fácil, ten un abanico de posibilidades onde traballar, na industria, na agricultura, en fin. Como foi a decisión de dedicarse á docencia? A docencia. É importante esa pregunta, sí. Vamos a ver, cando eu estudiei en Valencia, paralelamente a cando estaba estudiando, estaba dando clases a persoas maiores de 25 anos que tiñan que facer unha proba de acceso á Universidade Politécnica, onde eu estudiaba. E iso o fixen durante os 2 últimos anos de carreira. Por lo tanto, foi unha cousa que me relacionou coa ensinanza, pero tamén, durante ese período, estive facendo as milicias universitarias na cidade de Paterna, que é unha cidade próxima a Valencia, no grupo de artillería de campaña. Como alférez estuve dando clase o carné de conductores, o carné de conducir de primeira, para os soldados que accedían a ese. É dicir, todas estas cousas foronme conducindo hacia este lado e, por outro lado, foi a posibilidade de que, como os galegos somos emigrantes, algúns por traballo, outros por estudios, a idea de volver para Galicia, dime tamén esa posibilidade, esa é un pouco a razón. Pero realmente, como agrónomo, creo que no campo en que disfrutaba como especialista era como topógrafo en programas, topógrafo en fincas. Eso creo que dentro de especialidade de agrónomo é un campo moi importante, verdad? Vamos a ver, dentro da carreira de enxeñeiros agrónomos hai varias especialidades. Eu, en concreto, fixen a de zootecnia porque en Galicia, naqueles momentos, había, digamos, o peso da agrogandeiría, é dicir, era máis importante a gandeiría que a agricultura, non? Ao contrario do que ocurría en Valencia. E eu escollín a especialidade zootécnica por eso, pero, de feito, na Escola de Valencia éramos moi poucos os que collíamos esa especialidade. Uns cuantos asturianos, algúns castellanos, e o resto eran todos de... Logo, a hora da docencia, evidentemente, tuve que dar clase de todo. Pero, bueno, sí, efectivamente, iso era... O feito que dentro de agrónomo que deben falarse de salud, da salud alimentaria, foi iso que levou a familia de Agraria na formación ou iso ben dado no momento que se fai, que se oposita á formación profesional na docencia, iso está incluído nos programas de agrónomo xa? O pertenecer á familia de alimentaria, digo. Sí, vamos a ver. Sí, xa entendo. Cando eu terminei a carreira, realmente o relacionado co campo, co rural, tanto en agricultura como en gandeiría, co medio ambiente, cos alimentos, coa tecnoloxía de alimentos, estaba dividido en dúas titulacións, que serían agrónomos e veterinaria. Hoxe en día non é así. Hoxe en día, eu de feito, cando viñen para aquí, para Ourense, incluso fixen tecnoloxía de alimentos, é dicir, que é unha carreira que xa cubre parte do que era antes a nosa carreira de agrónomos. Tecnoloxía de alimentos, enxeñería medioambiental,
enxeñería topográfica, o campo ampliouse muchísimo, evidentemente. Creo que a pregunta iba no sentido se as oposicións á rama agraria se enmarcaban dentro do que era o currículo da propia enseñanza agronómica. Evidentemente, sí, porque todo o que está relacionado co sector rural, agrónomos o abarca, e de feito logo, a hora de ensinanza, sí que tuve que dar clase por de todo ese grupo de aspectos. Bueno, tendríamos para toda a tarde, verdad? En realidad, solo podo agradecerlle e decir que agora, desde que está xubilado, pois que siga disfrutando do campo, que siga disfrutando do rural e con unhas boas botas que xa tuvo tempo de cumprir, verdad? Xa levo 7 anos. Pero para disfrutar do campo. Muchísimas gracias, Barbeito, muchísimas gracias. Moitas gracias a vostede por invitarme. En mi vida en la administración, yo toda mi vida fui de letras, en el bachiller y luego la carrera, hice magisterio y cosas de la vida. Me metí en la administración como administrativo y dejé las letras y me pasé todo a los números. Una cosa un poco incongruente, pero me resultó muy agradable. ¿Por qué? Porque también tuve un jefe que me dirigió y que me ayudó muchísimo a ser lo que llegué a ser. Y entonces los números ya me quedaron grabados y ahora pues aún sigo con esa grabación en el cerebro que se me escapan los números. En los hospitales siempre se habla de la medicina, evidentemente, y todos los trabajadores de los hospitales parece que son médicos o enfermeras. Y una gran mayoría de personal que es necesario e imprescindible en los hospitales son los administrativos. Tú como administrativo ya jubilado, ¿cómo se te ocurrió ir o presentarte a administrativo en la sanidad? Bueno, porque yo empecé en TOEN de administrativo y de ahí empecé a seguir la carrera y bueno, fui... Pero ya como administrativo, sí. en TOEN, sí. como administrativo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que antes los administrativos teníamos una labor diferente a la de ahora. No había las técnicas que hay ahora, no había fotocopiadoras, no había máquinas de escribir, eran todas manuales. Entonces el trabajo del administrativo era mucho más completo que ahora, claro. Claro. Y TOEN, tú, no sé cómo decirlo, pero funcionalmente, ¿de quién dependías? Dependía de Madrid. ¿De Madrid directamente? Sí. Dependíamos de un organismo autónomo que se llamaba AISNA, que es Atención Sanitaria. Ya. Y entonces, ¿cómo tu vuelta o volver tú al hospital como administrativo? Bueno, vamos a ver, es que TOEN dependía de Madrid y había que, en aquellos años, en el año 70 y poco, pues había que ir a examinarse a Madrid, y entonces a lo mejor no había mucha competencia. Entonces me presenté a una plaza de la Diputación y la aprobé también. Y pasé al Hospital Viejo, al de la Lonia. Sí. Y allí estuve de auxiliar. Y luego, en el año 85, cuando vino la ley de incompatibilidades, pues renuncié a una y me quedé en TOEN de administrador. Y después TOEN pasó a la Xunta, al Sergas, y me tocó a mí hacer la transferencia de TOEN para la Xunta. De TOEN para la Xunta, sí. Y de la Xunta era el hospital, entonces. Aún no era. Aún no era. El hospital fue posterior, que también me tocó a mí, que era cuando vino el gerente Santalices. Entonces hicimos la transferencia de la Diputación al Sergas de Santiago. Ya. O sea, que tú administrativo en realidad dependías de Madrid. Sí. Yo estaba equivocado. Yo creí que TOEN era
de la Diputación, pero no. Nada de nada. Eran de un organismo autónomo. Autónomo, vale. Y bueno, y llegas al hospital y entonces toda esa gestión de citar de pacientes, de todo lo que es coordinar, ¿cuál es la diferencia entre un administrativo que está en atención al paciente y uno que está en una unidad médica o de enfermería, como se le llame? Bueno, ahora la función del administrativo cambió mucho, porque ahora todo es a base de las nuevas tecnologías, que es la informática, que antes, en mi época, no existía. Por lo tanto, antes teníamos sumadoras de darle con la mano. A pedal. A pedal, exactamente. Y fotocopiadoras no había. Entonces, ahora, con las nuevas tecnologías, el administrativo ahora es imprescindible, porque si no, no funciona un hospital. Y entonces, bueno, por ejemplo, los que están en atención al público, pues hay que valer y hay que pensar que el paciente, cuando va a un hospital, va mal, no va bien. Entonces, pues sobre todo las personas mayores, que ya nos falla la vista, nos falla el oído, nos falla las piernas, pues entonces necesitamos mucha más ayuda. Entonces, conviene que los administrativos de ahora, en esta fecha actual, que sean no solo amables, sino que sean atentos a la gente que le pregunta, vaya por el color verde, ¿qué es el color verde? Que no veo bien. Entonces es fundamental el administrativo en un hospital. Que es fundamental, está claro, porque todo el tema de la gestión de citas es el administrativo, sí, el que da la cita. Exacto. El que avisa en caso de que esté en una lista de espera, porque ahora hay algo que le llaman buzón. Sí, te llaman y te dicen, pues, y eso es un administrativo el que te llama. Es el que te llama. Exactamente. Y eso es el que está en atención al paciente o el que está en cualquier unidad. En cualquier unidad, claro. En cualquier unidad. Claro. Sí. Y luego hay los administrativos que están con los médicos para hacer los informes que dan los médicos, ¿no? Y eso hoy se hacen en el ordenador, que es más sencillo que antes, porque antes eso era inviable, claro. Ya, y todo lo que es compra, facturación, todo eso lo hace un administrativo. Sí, cada uno en su servicio, es decir, el que está en la gestión, pues puede ser, por ejemplo, la gestión de nóminas, que ya es un administrativo, puede ser la compra, y hay siempre un administrativo, que son los que manejan todos los cacharros estos, claro. Claro, porque es decir, hay un jefe de compras, que es el que compra, pero el administrativo es el que pedalea. Ya, el que le da la tecla. Exactamente. Bien. Tú, cuando te jubilaste, las nuevas tecnologías aún no habían llegado. No Tú eras éramos de letras. De letras. Muy bien. Antonio, muchas gracias por estas explicaciones, porque además, aunque parece muy normales y que todo el mundo sabe, no todo el mundo sabe cómo funciona un administrativo en el hospital ni lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que lo que dijiste tú, que un hospital es para médicos, enfermeras y poco más. Pero hay la otra parte que sin ella no funcionaría. No funcionaría. ¿Por qué? Porque si en un hospital no le pagas al médico y a la enfermera, no hay nada que hacer. Ya sabes para dónde vas, al infierno. Bueno, ahí hay que hacer la nómina entonces. Sí. Pues muchísimas gracias, Antonio. A lo mejor si te necesitamos otro día para más explicaciones... Es lo que tengo que hacer. ¿A hora de jubilar? Sí, porque ahora no hago nada. Nada, vale. Pues muchísimas gracias, Antonio. Haces mucho porque esto es muy importante. Muchísimas gracias. Chegado a Ourense, despois de pasar un ano na Compañía de Sanidade en Ceuta, pois resulta que alguén me dice que hai unhas plazas para o hospital nas cuales podía entrar eu. Entonces tratei de interesarme por eso e, efectivamente, aos 2 meses de estar en Ourense, empecé a traballar no Hospital das Lagunas. O Hospital das Lagunas era o hospital máis bonito que había. É o millor, pero ali só estuvemos un ano, porque fixos un hospital novo, aquel facías un pouco anticuado, e fómonos para o Hospital Novo.
no Hospital Novo, entramos de un hospital moi deteriorado a un hospital xa con moitas cousas, donde éramos unha familia. Creo que non se distinguía entre médicos, enfermeras, celadores, de mantenimiento, éramos todos unha familia. Recordo que unha señora chegou dos primeiros días que estábamos ali, estaba abandonada na casa e trouxeron uns veciños. E ao chegar, ao vernos os traxes blancos que tiñamos, tratou de escapar. Pois non tal escapou que ao cabo de 10 minutos xa era unha máis da familia. E dicía ela, eu xa tiña que haber vido aquí antes. Ali, todos xuntos, vivimos unha vida moi agradable e moi boa, moi boa. Eu logo fume ao servicio de traumatología por circunstancias que pasaban e marcheime. Cando cheguei ao servicio de traumatología pensei que me iba a encontrar con moitas dificultades porque era xente xa un pouco máis... E ao contrario, recibiron o primeiro día preparando unha cena onde fomos comer todos xuntos e eu era como un máis deles. Bueno, ali vivimos unha etapa de uns 30 anos aproximadamente en traumatología donde houve de todo. Recordo que houve, bueno, desde momentos estupendos, desde o jefe de servicio ao último careu casi. Éramos unha maravilla. Non se sabía se en traumatología había consulta ou se había outra cousa. Aquilo era unha unión total. Íbamos a quirófano con eles, cos médicos. Cando non tiñamos quirófano pasábamos consulta. Ali dedicábame a pôr escayolas, que era o que facía, escayolas aos enfermos, porque agora operase a casi todo o mundo, pero antes non se operaba a nadie. Entonces, eu que sei, poría cantidad de escayolas que non sei o que vou dicir. Pasado ese tempo, eses 30 anos, estaba un pouco cansado, porque claro, para pôr as escayolas había que doblar a columna, e eu xa tiña 60 anos. Entón dixen, bueno, vou escoller outro sitio onde non leve tanto traballo. E efectivamente había unha plaza no servicio de neurocirugía, a cual me a solicitei e concederonme. E marcheime ao servicio de traumatología, que xa era un servicio un pouco máis enfermedades un pouco máis raras, e ali xa había que tratar moito máis cos enfermos e ca familia dos enfermos, porque moitas veces tiñan que esperar, e esperar estos enfermos, pois había que controlarlos no aspecto de que non daban, o sea, eles querían entrar porque estaban apurados con presa, e nos venga, paciencia con eles, tal. Cando entraban á consulta, había veces que lle chamaban a atención hasta o médico que os estaba vendo, porque había pasado tanto tempo. Entón o médico explicaba e tal. Sei que cando acababa o enfermo marchaba da consulta, a verdade é que iba maravillado, tanto do servicio dos médicos como dos que estábamos ao alrededor.